Hola a todos, hoy les presentamos una historia de amistad, perdón y relaciones complicadas entre Benjamin, Joseph y Sarah. ¿Pueden los malentendidos del pasado destrozarlos? Acompáñenos a explorar esta conmovedora historia. Mi nombre es Benjamin, un agricultor de 35 años que vive en Yuba City, California. Mi vida es sencilla, pero no está exenta de desafíos. Cultivo caña de azúcar en mi gran terreno, un trabajo laborioso y paciente. Sin embargo, no solo tengo que lidiar con los árboles y las tierras a diario, también hay una persona a la que nunca quiero volver a ver, mi vecino Joseph. Joseph vive justo al lado de mi casa. Su terreno colinda con el mío. Y poco después de mudarme aquí, tuvimos innumerables conflictos. No sé por qué no nos llevábamos bien al principio, pero quizás fue la diferencia en nuestras personalidades. Soy irascible, directo y siempre exigente, mientras que Joseph es firme y conservador y siempre busca la manera de apropiarse de lo que cree que le pertenece. Mi plantación de caña de azúcar siempre me ha ocupado la mayor parte del tiempo. Me levanto temprano por la mañana para cuidar el jardín, desde fertilizar y regar hasta cosechar cuando llega la temporada. Mi tierra no es un lugar donde sea fácil enriquecerse, pero me alcanza para vivir y llegar a fin de mes. Sin embargo, lo que realmente me disgusta de Joseph es su actitud con respecto a la tierra. Siempre intenta expandir sus límites invadiendo la mía. Una vez incluso lo pillé usando un tractor para excavar profundamente en el terreno adyacente, lo que casi me impide distinguir entre mi tierra y la suya. Joseph es una persona conservadora y no puedo ser amigo de alguien así. Siempre piensa que la tierra es suya y no acepta ninguna objeción. Cada vez que surge una discusión, siento que me menosprecia, como a una persona pobre que no tiene derecho a hablar. Él tenía una casa grande y hermosa, mientras que yo solo tenía una pequeña choza. Nada más que la tierra de cultivo. Estaba cuidando. Nuestras discusiones se acaloraron al sentir que no había justicia. Además, había algo que me enojaba aún más: Joseph y su familia. Se había casado con una joven 12 años menor que él. Ella no solo era hermosa, sino también muy arrogante. Mientras yo estaba solo en una sencilla choza, la esposa de Joseph siempre vivía en lujosas comodidades. Esa escena resaltó aún más la diferencia entre nosotros. Parecía que todo alrededor de Joseph era brillante y favorable, mientras que yo era solo un hombre solitario que vivía con la tierra y luchas interminables. Una tarde, mientras revisaba el jardín, descubrí que Joseph había construido una nueva cerca cerca de mi terreno. Esta cerca incluso invadía el terreno donde cultivaba caña de azúcar. Mi paciencia se agotó y no pude soportarlo más. Corrí hacia él, lo señalé enojado y le dije: «Esto no es tu tierra, Joseph. No puedes seguir ocupándola así». Esta vez ya no pude mantener la calma. Joseph solo rió con desprecio. Sus ojos brillaban de complacencia. «Puedes demandarme, Benjamin, pero yo puedo hacer lo que quiera con esta tierra». Sus palabras fueron como una bofetada, un insulto que me hizo sentir como un perdedor impotente. No tenía suficiente dinero para luchar contra él legalmente y no tenía suficiente fuerza para seguir soportando esta tontería. Pero en un momento, un pensamiento cruzó por mi mente. Si no obtengo venganza, entonces no merezco ser humano. La sensación de impotencia de Rose me impulsó a decidirme a hacer algo para que Joseph me recordara. Después de solo unos días, decidí hacer algo audaz. Fui a comprar una caja de alcohol fuerte que sabía que haría que la gente se relajara y bajara la guardia al principio. Pensé en ir a la casa de Joseph para disculparme y reconciliarme, pero de hecho, tenía otro plan en mente. Quería darle una lección que nunca olvidaría sobre la arrogancia y la intrusión en lo ajeno. Ese día no tenía ganas de trabajar en el jardín. Todos mis pensamientos estaban centrados en este plan.
Preparé el barril de vino, elegí el atuendo más sencillo pero elegante que pude encontrar y partí hacia la casa de José. Sabía que, pasara lo que pasara, tenía que reunirme con él y demostrarle que no era alguien que se desmoralizara fácilmente. Al llegar a la casa de José, intenté mantener la compostura. No quería revelar ningún signo de venganza en sus ojos. Entré en la casa, llamé cortésmente a la puerta y cuando abrió, levanté el barril de vino y dije en voz baja: «He venido a disculparme, José. Sé que hice mal y quiero reconciliarme». Estas palabras sonaban sinceras, pero en realidad, en mi corazón crecía un resentimiento creciente. José miró a José. Yo con recelo se quedó allí parado por un largo tiempo, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo después de un momento de silencio. Sin embargo, se encogió de hombros, se burló y dijo: «Bueno, entra. Benjamín, no creo que cambies, pero te daré una oportunidad». Cuando terminó de hablar, supe que había dado el primer paso para llamar a la guardia de Joseph. La puerta de su casa se abrió de par en par y entré. Nos sentamos a la mesa. Joseph y yo, dos hombres completamente opuestos en la vida y en el mundo. Joseph mantuvo su mirada complaciente, sonriendo ocasionalmente como si estuviera ganando todo. Sabía que para tratar con él necesitaba ser paciente, educada y actuar como si realmente estuviera arrepentida de todo lo sucedido, así que comencé la conversación en un tono humilde. Fingí que realmente había hecho algo malo, que no debería haber reaccionado exageradamente, que también era en parte culpable de los conflictos pasados. Estas dulces palabras gradualmente ablandaron el corazón de Joseph. Ya no me miraba con sospecha, sino que comenzó a felicitarme por las cosas que había hecho en la agricultura. Sentí como si estuviera hablando con un niño exagerando mis logros para hacerlo sentir un ganador. Y como pensé que le encantaba, Joseph bebía cada copa de vino que le servía, elogiándolo y riendo constantemente. Al principio, a carcajadas, solo fueron unas pocas copas. Luego, gradualmente, bebió sin control, levantando la copa constantemente, vaciándola y sirviéndose más. Cuanto más bebía, más soñaba. Los ojos de Joseph se volvían más oscuros y su mente comenzaba a divagar. Sabía que este era el momento en que necesitaba ser un poco más paciente. Así, seguimos charlando y después de cada copa que servía suavemente, Joseph bebía otra. Sentía que me acercaba cada vez más a mi objetivo. Toda la habitación comenzó a quedar en silencio. Solo se oía el tintineo de las copas en la risa de Joseph, pero sabía que detrás de esa borrachera, él estaba perdiendo gradualmente la guardia. Pasó el tiempo, era casi medianoche, y Joseph estaba completamente borracho. Se recostó en su silla, con los ojos entrecerrados, incapaz de ver con claridad. En ese momento sentí una energía diferente. Fluía dentro de mí, una fuerte determinación surgía. Me puse de pie, preparándome para llevar a cabo el paso final de mi plan. En ese momento, solo pensaba en golpearlo para que entendiera que no todos podían menospreciarme así, pero al levantarme, a punto de acercarme, de repente, una mano suave me agarró. Me di la vuelta e inmediatamente vi a una chica parada en la puerta. Su mano sostenía suavemente la mía. Tenía una belleza elegante y delicada, y vestía un camisola fina y seductora. La tenue luz de la habitación iluminaba su rostro, haciéndola parecer una imagen borrosa en la noche. Sí, era la esposa de Sarah Joseph. No podía creer lo que veían mis ojos. Se quedó allí mirándome en silencio, completamente ajena al estado de ebriedad de su esposo, quien ahora estaba desplomado sobre la mesa, sin saber ya lo que estaba pasando. Sara permaneció en silencio, apretándome la mano con más fuerza, como si hubiera algo que quisiera decir, pero no pudiera. Me quedé allí sin saber qué hacer. En ese momento, las palabras que estaba a punto de decirle a Joseph fueron completamente interrumpidas
por la repentina aparición de Sara. Incluso yo me sentí atrapado en una situación imprevista. ¿Qué pasa? Zrenia pregunté un poco confundido, sin saber si me habían engañado. ¿Por qué me tomas de la mano así? Sara me miró un instante. Sus ojos ya no eran fríos ni confiados como las veces que los había visto antes. Sus ojos contenían algo más, una profunda tristeza que no podía comprender del todo. No se apresuró a responder, simplemente se quedó quieta, como si intentara encontrar la manera de expresar algo difícil de decir. El sentimiento dentro de mí en ese momento era extremadamente extraño. Una parte de mí era consciente, pero la otra parte comenzó a sentir curiosidad por todo lo que rodeaba esta situación. Después de un largo rato, Sara habló. Su voz era suave, pero también contenía una profunda tristeza que podía sentir. Benjamín, ¿puedes quedarte conmigo esta noche? Sus palabras me aturdieron. No podía entender por qué me lo preguntaba. Era una pregunta que nunca pensé que le haría a Sara. Era la esposa de Joseph, el hombre con el que había tenido tantos problemas todo este tiempo, y ahora ella, su esposa, me la preguntaba con tanta seriedad que no sabía cómo responder. Mi mente daba vueltas con preguntas. Solo podía quedarme allí, mirando a Sara sin palabras, sintiéndome como en un sueño extraño. Parecía haber estado esperando mi respuesta, pero seguía sin entender sus intenciones. En ese momento, me di cuenta de que quizás esta noche no solo tendría que enfrentarme a Joseph, sino también a los sentimientos que Sara había ocultado durante tanto tiempo. Sara no dijo nada más durante un rato, solo mirándome en silencio, como si esperara a que me diera cuenta de algo. Finalmente volvió a hablar con su voz suave, pero un poco suplicante. Joseph no es bueno cuidando la almohada y no hemos estado juntos. Durante meses, sus palabras me dejaron atónito, mis ojos abiertos de par en par, incrédulos. ¿Por qué Sara había dicho esas palabras? ¿Por qué me lo había confesado? A alguien que no tenía una relación cercana con ella. Miré a Sara sin saber cómo reaccionar. Solo tenía una pregunta en mente en ese momento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eligió para compartir un secreto como este? No parecía nerviosa ni tímida al decirlo. Al contrario, parecía decirlo con una sensación de alivio, como si hubiera guardado el secreto durante tanto tiempo y ahora tuviera la oportunidad de confesarlo. Me quedé allí en silencio, tratando de digerir las palabras de Sara. Era cierto que me sentía un poco culpable, un poco sorprendido, pero no pude evitar sentir la sinceridad en sus ojos. No me miró con desafío ni con cálculo, solo con una mirada triste, como si hubiera... Perdí toda esperanza en su relación con Joseph. Tras un momento de silencio, pude hablar. ¿Qué quieres de mí? Mi voz era seca, y una parte de mí se sentía extraña al hacerle esa pregunta. No sabía si me estaban arrastrando a un juego peligroso, pero sentí una fuerte urgencia en el corazón. Tras un momento de silencio, Sara no dijo nada más. Se quedó allí, con los ojos fijos en mí, como si buscara una respuesta en mi mirada. El aire a su alrededor parecía más denso, una tensión vaga que no podía explicar. Entonces, sin previo aviso, Sara se inclinó hacia mí y me besó suavemente en los labios. No fue un beso apresurado ni apasionado, sino un beso suave, como si hubiera decidido darme todo lo que no podía expresar con palabras. El beso no solo fue reconfortante, sino también liberador, como la conclusión de todas las emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Esa noche, lo que sucedió entre Sara y yo se convirtió en un secreto. Solo lo sabía. Para nosotros, un profundo secreto incompartible con nadie, pero me hizo sentir libre y alivió todas las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, desde la ira hacia Joseph hasta la soledad y el aburrimiento. La vida pareció liberarse en ese momento. Ya no sentía la presión de la venganza. Ya no tenía que contenerme con un ego herido. Todo lo que sentía era paz, una conexión tácita con Sara.
como si hubiéramos compartido algo que solo los involucrados podían entender. Aunque mi intención inicial hacia Joseph había fracasado, había ganado algo más esa noche. Ya no sentía resentimiento ni venganza. El cambio en mi relación con Sarah me había hecho sentir un extraño consuelo, aunque no podía hacer que Joseph pagara por lo que hizo. Anoche recibí algo que no esperaba: comprensión, compartir y una sensación de cercanía con Sarah que nunca había tenido antes. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me sentí extrañamente feliz y aliviada. Pensar en Joseph ya no era suficiente. Ocupaba mi mente. Ya no estaba inmersa en planes de venganza ni en sentimientos de engaño. En cambio, sentí una sensación de paz en mi corazón. Lo que sucedió anoche compensó todo lo que había perdido, aunque no pude lograr mi objetivo original. Sentí que había ganado otra parte de mi vida que no podía haber esperado. Sabía que mi relación con la familia de Joseph podría mejorar a partir de ese momento. Se había compartido un secreto, un cambio de perspectiva, y se había abierto una puerta al futuro. Ya no miraba a Joseph con la misma hostilidad que antes, sino que comprendí la situación de Sarah y la vida que llevaba anoche. No solo había cambiado mi relación con Sarah, sino que quizás también ayudaría a cambiar mi relación con la familia de Joseph, aunque no todo terminó como esperaba. Sentí que mi vida estaba pasando una página llena de esperanza y libertad que nunca había tenido anoche. No fue solo un encuentro casual, sino la apertura de nuevas emociones, una oportunidad de cambio, y creo que a pesar de las dificultades que se avecinaban, nunca volvería a ser la persona que era antes de conocer a Sarah. En los días siguientes, comencé a visitar la casa de Joseph con más frecuencia. Al principio, solo iba para evitar sentirme sola, pero poco a poco empezamos a hacernos amigos. Este cambio no era lo que había planeado desde el principio, pero todo lo que sucedió parecía tener su razón. Joseph ya no era la persona que tanto odiaba. En cambio, se convirtió en un amigo con quien podía hablar sobre los problemas de la vida, el trabajo agrícola y, a veces, historias interminables. De hecho, Joseph ya no era tan complaciente como antes. Después de muchas interacciones, comenzó a abrirse más, compartiendo las dificultades y presiones que enfrentaba en la vida, especialmente en su relación con Sarah. Pasamos de ser enemigos que no se ponían de acuerdo, a ser mejores amigos. Ninguno de nosotros pensó que esta relación cambiaría, pero fue Sarah, la hermosa y gentil chica que se interpuso entre nosotros, quien fue el puente que nos ayudó a superarlo. La línea del odio. Ella no hacía nada especial excepto ser ella misma, pero la presencia de Sarah parecía haber aliviado toda la tensión entre Joseph y yo. Siempre era amable, siempre sabía cómo calmar la ira latente en mi corazón cada vez que me encontraba con Joseph por las noches. Nos sentábamos juntos a beber vino y hablar de la vida, y sentía que los muros del odio se desvanecían gradualmente, aunque la relación entre Joseph y yo se había vuelto más estrecha. No podía negar que cada vez que iba a su casa siempre sentía una diferencia en el ambiente, especialmente cuando Sarah estaba allí, aunque nada cruzaba la línea entre ella y yo. A veces, las miradas furtivas entre nosotros no podían ocultarse. Había momentos en que captaba la mirada de Sarah, y esas miradas no eran despectivas ni desafiantes, sino admirativas, amables y comprensivas. Tal vez ella no pensaba en mí como antes, pero en esos ojos sentí una conexión, una emoción que no podía explicar. Joseph no tenía ni idea de qué había sucedido entre Sarah y yo esa noche. Él no notó las miradas furtivas, los momentos significativos entre Sarah y yo para él. Yo seguía siendo su amiga, una amiga cercana con quien podía compartir todo en la vida. Nuestra relación se había convertido en una verdadera amistad, superando todos los malentendidos y conflictos del pasado.
Sin embargo, cada vez que salía de la casa de Joseph, no podía evitar sentir una diferencia en mi corazón, aunque no había nada claro entre Sara y yo, aparte de esas miradas. Sentía una conexión innegable. Joseph no lo notó y yo no quería que supiera lo que sucedió entre Sara y yo. Se convirtió en un secreto, un sentimiento difícil de expresar, pero muy claro para nosotros. La relación entre Joseph y Sara cambió todo gracias a Sara, quien nos hizo amigos. No solo nos conectó, sino que también creó momentos especiales que solo ella y yo podíamos entender. Aunque nadie lo dijo, habíamos recorrido un largo camino para estar juntos así, en el futuro. Es impredecible, pero de algo estoy seguro, es que esta relación nunca volverá a ser la misma. Al final, la relación entre Joseph y Sara cambió para siempre. De enemigos nos convertimos en amigos, personas que pueden compartir las alegrías y las tristezas de la vida juntos. Aunque lo que pasó entre Sara y yo es un secreto, me ayudó a darme cuenta de que la amistad, la comprensión y la amabilidad pueden cambiarlo todo. Los conflictos, por grandes que sean, se pueden resolver con paciencia, apertura y sinceridad. Sara, con su gentileza y paciencia, nos ayudó a ver lo bueno del otro y a superar los malentendidos y los sentimientos de odio. Aunque hubo momentos difíciles de expresar con palabras, entendí que a veces una simple mirada, un pequeño gesto, puede transmitir muchas emociones. Es importante no dejar que los conflictos nos impidan buscar la paz y la amistad. La vida no siempre es justa, pero si abrimos nuestros corazones, buscamos la comprensión y aceptamos nuestras diferencias, podemos superar cualquier dificultad. A veces, las mejores cosas surge de relaciones inesperadas. Agradece a quienes te han ayudado a crecer y cambiar, ya sea un amigo cercano o alguien que solo estuvo presente por un corto tiempo. No dejes que la ira ni el odio dominen tu mente por mucho tiempo. Cada uno tiene su propia historia, su propio dolor, y a veces un poco de comprensión, una disculpa o un gesto amable pueden marcar la diferencia. Deja que la amistad y la paz sean tus metas en la vida. Recuerda que a veces los mayores desafíos nos llevan a las lecciones